Amaro vino muy bien acompañado esta mañana. Quiero invitar a Amaro y a todas las personas que vienen con él para que pasen al frente. Este es Amaro, ¿no? Es un niño hermoso. Uy, bellísimo. Bueno, ustedes saben que cuando preguntan a los niños, ¿quién fue la mamá de nuestro Señor Jesucristo? ¿Quién fue? Por acá. Vamos a ver si sabes. ¿Quién fue la mamá de Jesús? María, ¿no? La Virgen María. Y el papito fue José. Jesús tuvo un papá, su padre terrenal fue José y su mamá fue María. Jesús era Dios en hecho hombre, ¿no? Sin embargo, él como ser humano, él nació en el vientre de una mujer, así como cualquiera de ustedes. Y fue criado, fue formado como cualquier niño de los nuestros, ¿sí? Dice la Biblia que Jesús crecía y se fortalecía en sabiduría y en gracia para con Dios y los hombres. O sea, no fue que Jesús vino y ya lo sabía todo. No, él requirió del adoctrinamiento, de la guía, de la protección de un hogar, de una familia. ¿Cómo te llamas? José. José tiene una familia. José tiene que ser como ese José, el papá de Jesús, fíjate, como San José. José tiene un compromiso. José es el sacerdote de su familia, el sacerdote de su hogar, el pastor. ¿Sí? Vienes a la iglesia que hay un pastor, pero tú tienes que ser el pastor de tu hogar. ¿No es un compromiso? Claro que sí. De pronto no sabemos cómo hacerlo, pero tenemos aquí, mira, en la palabra de Dios, todo lo que necesitamos para aprender a poder formar niños para el reino de los cielos. Hoy ustedes traen a Amaro a presentarlo ante Dios, ¿sí? Para que Amaro pueda ser bendecido por Dios. Pero más allá de que traigamos a Amaro al niño para ser bendecido, que Dios lo bendice y lo recibe, también es ustedes formando un compromiso delante de Dios y delante de su pueblo para que ustedes puedan amarse. Porque si ustedes se aman, Él crece feliz. Si ustedes aman a Dios, el niño puede crecer en una atmósfera y un look de protección, tal como lo creció nuestro Señor Jesucristo. Mira, Jesús, siendo Dios, pudo haber venido y caminar por la tierra así porque Él era Dios. Y ya, no, Él nació en un hogar. Fue protegido por su papá y su mamá, fue educado, fue formado. Y allí recibió las primeras lecciones que lo convirtieron en el Mesías, en el Maestro, en nuestro Señor Jesucristo. Mira que Jesús dice, cumplidos los 8 días, para circuncidar al niño le pusieron por nombre Jesús, que significa Salvador, el cual le había sido puesto por el ángel antes de que fuera concebido. Jesús fue anunciado por un ángel, venía con un propósito. Amaro tal vez no fue anunciado por un ángel, pero también tiene un propósito. Él está allí con sus ojitos verdes, bien abiertos, bien lindos, porque Dios así lo quiso, porque Dios tiene un propósito para él. Cada vez que abrimos los ojos, no es porque tenemos que despertar, no. Si abrimos los ojos en la mañana, es porque Dios nos dio vida para cumplir el propósito de Él. Y si Dios te dio ese hermoso niño, es para que el propósito de Dios sea cumplido. ¿Cómo te llamas? Yo, ¿Sí? Abigail. Abigail. José y Abigail. Abigail era en la Biblia, es la esposa de David, una mujer sabia y prudente. Abigail salvó la vida de su Tenemos familia. nombres bíblicos nosotros igual, todos. Claro. Nuestra familia igual es adventista. Amén. Amén. ¿Cómo te llamas tú? Abraham. Abraham, padre de Sí, naciones. hace muchos años que no vengo a la iglesia, pero acá estoy con mi esposa. Gente acá, amigos, muchos, muy queridos. Está mi mamá, mi papá que no está.
y nos sentimos súper orgullosos. Yo más que nada, muchos años que no vengo a la iglesia, pero todos los días me levanto y me acuesto y le pido al Señor porque es un día más de vida. Amén. Y por la familia que tengo. Amén. Bueno, ahora Dios te espera, ¿sí? Y que este niñito Amaro sea el que los una como familia. El propósito de criarlo, y no solamente él, mira, tiene un hermoso niño, una hermosa familia. Y qué mayor motivación que nuestros niños para acercarnos a Dios, así sea por amor a ellos. ¿Sí? Amor a ellos, para darle un mejor futuro, una mejor vida. Porque este mundo es feo, este mundo es violento, es peligroso. Solamente encontramos paz, solamente encontramos felicidad unidos a Dios. ¿Sí? Dios puso un vacío en el corazón de cada uno de ustedes y en el mío, que solamente Él puede llenar. No lo podemos llenar el dinero, no lo puede llenar nada. Solamente Dios puede llenar ese vacío. Amén. Y solamente si estamos con Él, podemos ser realmente felices y realmente realizados. Amén. Entonces mira, trajeron a Jesús para ser presentado y allá había un hombre llamado Simeón. Este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel y del Espíritu Santo estaba con él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viera al ungido del Señor. ¿Sí? Y ahí Jesús, bueno, fue presentado. José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Los bendijo Simeón y dijo a su madre María: este está puesto para caída y para señal que será contradicha, y una espada traspasará tu alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Estaban allí también Ana, profetisa, hija de Fanuel, la tribu de Aser, de edad muy avanzada. Había vivido con su marido 7 años desde su virginidad y era viuda hace 84 años. No se apartaba del templo sirviendo con oraciones. Está presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios, hablaba al niño de todo lo que esperaban, la redención de Jerusalén. Entonces, bueno, Jesús trajo un propósito especial al mundo, a su familia y a las personas que estaban allí. Estoy seguro que Amaro también. Entonces depende de nosotros de guiarnos por esa senda y de que esta hora que sea una presentación dentro de la iglesia, más allá de un rito o de un símbolo, sea un compromiso, un voto que tomamos ustedes como familia, nosotros como iglesia en apoyarle, y especialmente a Abigail y José en amarse y en poner a Dios, porque el matrimonio que Dios quiere no es de 2, es de 3. Es Dios, papá y mamá con los hijos. Ese es el modelo ideal de familia. Entonces, bueno, vamos a orar. Si quieren, a ver si lo puedo cargar. Miren esta belleza de niño. Hermoso, ¿sí? Si quieren, nos arrodillamos nosotros acá y ustedes nos acompañan cerrando sus ojitos. Gracias por el bebé. Ah, bien. Oremos. Señor Dios Todopoderoso, te doy gracias, Padre Santo, por este precioso momento que nos regala, Señor, porque en esta hora tengo este hermoso hijo tuyo en mis manos, Señor, en mis brazos, con este privilegio de presentarlo delante de ti, Señor, para que tú lo bendigas, para que tu Espíritu Santo sea sobre él, para que tu Espíritu Santo, Padre, pueda poner el amor, la dedicación y la entrega en el corazón de Abigail y de José, Señor, y para que ellos, Padre, que han cumplido con traer el niño delante de tu presencia, también puedan ser bendecidos, puedan ser capacitados, Señor, para amarse, para criar al niño, para educarlo, para formarlo en los caminos del Señor. Bendice, Señor, a toda su familia, Señor. Y te ruego que cada uno de ellos, Padre, pueda sentir la motivación en el amor a sus niños, en el amor a Amaro, para ellos acercarse más a ti y darle el mejor ejemplo a los niños que tienes, Señor. Bendice a esta familia, Señor, tú los conoces, tú conoces sus luchas, tú conoces sus debilidades, conoces sus virtudes, conoces sus fortalezas, Señor. Te ruego, Padre, que puedas obrar en ellos de forma muy especial y que tu Espíritu Santo, Señor, pueda descender sobre ellos con poder, puedas llevarlos al arrepentimiento, Señor, puedas llevarlos a la entrega, a la consagración a ti, Señor, y pueda ser una familia que crezca, Señor, y se fortalezca en el amor de Jesús, para que sea ejemplo para la sociedad y pueda ser un pilar para sus niños, Señor. Padre Santo, nuevamente, Padre, qué privilegio, Señor, tener a Amaro en mis brazos. Bendícelo, Señor. Que Amaro pueda crecer así como creció Jesucristo. Pueda crecer y fortalecerse en disciplina, en sabiduría, en gracia, en amor, en entrega a ti, Señor. Y que podamos ver a un Amaro victorioso, Señor, en los años por venir. Un Amaro que crezca sano, fuerte, Señor, próspero, para honra y gloria tuya, Señor. Que sea una bendición para su familia y pueda ser una alegría, Señor, en todos los días de su vida.
Padre Santo, gracias por bendecirnos, gracias por recibir nuestras oraciones y gracias por recibir a este bebé en tu presencia. Te lo rogamos todo y agradecemos, Padre mío, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Amén. Este bebé, el hijo de Dios. Mira, estas palabras yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Certificamos que Amaro Ignacio Román Segel, nacido el 21 de febrero del año 2022, hijo de José Román y Abigail Segel, fue dedicado en la Iglesia Adventista del Séptimo Día. ¿Sí? El día 13 de agosto de 2022, hoy en Santiago de Chile. Hacemos este certificado a Abigail y a José y rogamos que, bueno, cada vez que hagan ese certificado se acuerden del compromiso que hicieron con el Señor de guiar a Amaro por el camino de Dios y de nunca soltarse de su mano para que Amaro sea realmente feliz. Porque solamente con Cristo podemos ser realmente felices. Podemos darle herencia a nuestros hijos, casa, auto, no sé, cualquier herencia. Pero la herencia más valiosa es dejarle una fe, es dejarle una formación cristiana. Así que Dios los bendiga. José, un abrazo, amigo. Abigail, y felicitaciones. Que Dios los bendiga, bebecito. Y bueno, pueden pasar a sus asientos. Bendiga, mano. Orando. Claro, claro. Una fotito. Venga. Sí, ustedes. Ustedes primero. David, sácalo. Sí. Ahí que los papás con los niños primero. Ya. Vicky, póngase ahí con el papá, mira con el papá. Ya, mira acá. Uno más. Ya, ya. ¿Los colocan algunos o quieren al tiro? Sí. Ya. Gracias. ¿Tenemos que ya trabajar? ¿Me lo guardáis tú? Probad y ved. Historia de hoy, una iglesia aislada. Esta es la comunidad de Santeiro. Queda a 300 kilómetros de San Luis, en Maranhão, Brasil. En esta región viví mi infancia y mi adolescencia. Mi familia era muy pobre, y para ayudar a pagar los gastos, yo vendía helados en las casas, en la feria y en el comercio. Pero el lugar donde más vendía era en la gasolinera, por causa del movimiento de los autos y viajeros que paraban para llenar el tanque de sus vehículos. Mi familia me enseñó que de todo lo que vendía debía ser fiel a Dios.
separando el 10% como diezmo del Señor. Dios bendecía muchísimo mi pequeño trabajo y yo siempre devolvía con mucho gusto lo que le pertenecía. Cuando cumplí 15 años, tuve la alegría de ser bautizado en el río. Desde entonces me convertí en un cristiano muy activo en la iglesia. Han pasado muchos años. Yo estudié, tuve la oportunidad de ir a Sao Paulo, terminé la carrera de Derecho y hoy soy abogado. Luego volví a mi tierra y abrí una oficina para actuar en el área de Derecho. Me casé con Regiane, trabajamos y ayudamos a nuestra comunidad a crecer en la fe y en la esperanza del regreso de Jesús. Yo conozco muy bien el poblado de Sakaitawa. Algo curioso que ocurre aquí es que durante buena parte del año el campo se inunda, al igual que todos los caminos que unen la zona rural con la ciudad de Viana. Con eso, durante más de 6 meses, la canoa motorizada es el único medio de transporte. Aislados durante todo ese tiempo, los adventistas demoran más de 1 hora para llegar a la iglesia. Pensando en eso, decidimos que además de la devolución sistemática del diezmo y de las ofrendas, haríamos una ofrenda especial, con el objetivo de construir una buena iglesia en la zona rural para estos humildes hermanos. Entonces mi esposa y yo decidimos que debíamos ser miembros de esa pequeña comunidad para ayudarla en su crecimiento espiritual, participando como profesores de la escuela sabática, predicando y liderando la construcción del nuevo templo. Y aquí, David se ve humillado y arrepentido. El sueño está por concretarse. El edificio llama la atención de la comunidad por su tamaño y ubicación. Falta muy poco para que las luces sean encendidas, las puertas abiertas y las alabanzas sean oídas por los habitantes del poblado de Sakaitawa. Otro proyecto que también estamos liderando es la construcción de la iglesia del poblado de Santeiro, ubicado a 15 kilómetros de Viana. La obra todavía está comenzando, pero ya es un marco de la presencia adventista en esta región, con gran potencial evangelístico. Somos muy bendecidos por Dios y no encontramos otra forma de agradecerle a Él sino con nuestra fidelidad y la participación directa en la misión. Que usted, querido hermano, pueda hacer lo mismo por su comunidad y su iglesia. Probad y ved. Y ahora les invito a este momento especial de adoración a través de los diezmos y ofrendas. Que Dios les bendiga. Suenan las palabras del buen Salvador, traedme el diezmo al granero, aclamad a Cristo dueño y creador, hazme lo mejor primero, traedme el diezmo al granero, rogadme hoy, dice Jehová, quien sobre tierra sin dinero, bendiciones abundantes pondrá. Cristo nuevamente vuelve a decir, con el diezmo y liberal ofrenda, muchos el mensaje hoy podrán oír y hallarán la santa senda. Traedme el diezmo al granero, rogadme hoy, dice Jehová, quien sobre tierra sin dinero, bendiciones abundantes.
entregada a Cristo hoy el corazón, que es la más preciosa ofrenda. O traedme el diezmo al granero, probadme hoy, dice Jehová, quien sobre tierra sin dinero, bendiciones abundantes pondrá. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Mi Dios, te agradecemos por todas las bendiciones que tú nos das día a día, Señor. Y también, Señor, te pedimos en este momento por estos diezmos y ofrendas que hemos entregado esta mañana, que puedan ser bien utilizados para el avance de tu obra, Señor. Mi Dios, bendice a cada uno de los presentes, Señor, y a cada una de sus familias. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Buenas tardes, hermanos. Les quería pedir un favor. ¿Me permiten sacarme la mascarilla un poquito? Sí, pues. Gracias. Hoy día estábamos hablando acerca de los propósitos. Y todos nosotros en este mundo tenemos un propósito, todos. Nadie viene al azar. Y vamos a ver en el libro de Romanos el propósito que tenía un hombre. Nuestra hermana Mayra leyó un versículo delante que se encontraba en Romanos 11:1, donde dice, hace una pregunta a este hombre, el apóstol Pablo, ¿cuál era su propósito? ¿Ustedes han defendido alguna causa alguna vez? ¿Sí? Bueno, él está defendiendo una causa y dice en la pregunta, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Está hablando del pueblo de Israel. Y pregunta, ¿desechó Dios a su pueblo? Y luego la respuesta es enfática, en ninguna manera. Porque también yo soy israelita. Antiguamente los hombres o en la Biblia cuando se habla de alguien se le nombran los padres. Es como el apoyo, es como la gente importante. Pero el sello que tenían ellos, que Pablo también lo menciona, no solo dice que es israelita, de la descendencia de Abraham, sino que también dice que viene de la tribu de Benjamín. Ese era el sello. O sea, él decía, yo soy judío de pies a cabeza. Y venir de una tribu, ser descendiente de personas importantes en la antigüedad, le daba estatus. Y él ahora está defendiendo una causa. Está preguntando si el pueblo de Dios había sido alguna vez desechado. Y también enfáticamente dice que no. Y luego en el versículo 2 vuelve a hacer la pregunta. ¿No ha desechado a Dios a su pueblo, el cual desde antes conoció? ¿O no sabes qué dice Elías en la Escritura? Elías, cuando habla en la Escritura, acusa al pueblo de Israel. Gracias. Acusa al pueblo de Israel. Dice así en el versículo 3. El Señor le dice, a tus profetas han dado muerte, y tus altares han sido derribados, y solo yo he quedado y procuran matarme. Elías estaba acusando al pueblo de Israel de matar a la gente que Dios mandaba a profetizar. Y él pensaba que estaba solo. Solo yo he quedado y procuran matarme. ¿Y cuál es la respuesta de Dios? En el versículo 4 dice, ¿qué le dice la divina respuesta a Elías? Me he reservado a 7,000 hombres que no han doblado sus rodillas delante de Baal. A veces nosotros nos sentimos solos, luchando solos. Pensamos que no hay nadie más
que comparta nuestra creencia, que comparta lo que yo siento, por lo que yo peleo, por lo que yo lucho. Y pienso que estoy solo. Elías pensaba que estaba solo y que todo el pueblo de Israel estaba en contra de él y que lo querían matar. Bueno, en la realidad había un edicto de muerte hacia Elías. En el versículo 5 dice, así también, aún en este tiempo, queda un remanente escogido por gracia. Pablo trata de enseñarnos a nosotros de que su pueblo, el pueblo de Israel, no fue desechado del todo. Había dentro de ese pueblo, de esa nación, que no cumplió el propósito. ¿Cuál era el propósito de Israel? Entregar un mensaje al mundo como nación. Como nación, ellos mostrar a Dios. Y fallaron. ¿Cuál es el propósito que tenía ahora Pablo? Demostrar que no todos fallaron, sino que fue un gran número, pero había un poco de gente, un remanente es lo que queda, lo que sobró, lo que quedó de una gran parte, de una gran cantidad. Y este remanente había cumplido el propósito. En el versículo 6 dice, y si por gracia ya no es por obra, si yo soy salvo por gracia, ¿sabe lo que es la gracia? A ver, ¿alguien sabe lo que es la gracia? Un regalo. La gracia de Dios es un regalo. ¿Y qué nos regala Dios? La vida eterna. Es un regalo. Hay alguien que aquí pagó por tener vida eterna. Y si hubiera que pagar, ¿cuánto tendríamos que pagar? Por el solo hecho de respirar ya estamos debiendo. Por tener la vida ya estamos debiendo. Por tener un trabajo, por tener una familia, ya está. O sea, si tuviéramos que pagarle a Dios por lo que hace por nosotros, ni viviendo eternamente alcanzaríamos. Por eso que la gracia de Dios es un regalo. Y ahora Él dice que Él salva a su pueblo por gracia. Le regala la salvación. Y cuando dice regala, se está refiriendo a que no nos merecíamos esta salvación. Ni el pueblo de Israel se la merecía. Se la merecía solo ese grupo que le había sido fiel a Dios. Tengamos en cuenta que la Biblia dice, muchos son los llamados y pocos los escogidos. Y no es que Dios los está escogiendo, no es que Dios diga, tú no, tú sí, tú sí, tú sí, tú no, tú sí, tú sí, tú sí. Dios no hace eso. Yo decido si sigo o no sigo. Yo soy el escogido porque Dios escogió el mundo entero. Cuando Dios escogió el mundo entero. Tú delante dijiste tu nombre. Nicolás. Yo a Nicolás lo voy a invitar a una fiesta que voy a dar en mi casa. Pero Nicolás no va. Y yo lo esperé. Dios me hace una invitación a mí. Pero yo no voy. ¿De quién es la culpa de haberse perdido la fiesta? ¿De quién es la culpa ahora de que yo no entré al cielo? Entonces Dios escoge a todo el mundo. Pero nosotros escogimos si entramos o no entramos. Esa es la diferencia. No nos obliga. Versículo 7 dice, ¿qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos. Y aquí está el apóstol desglosando. El pueblo como nación israelita no logró el propósito de Dios de ser ellos los mensajeros del mundo, sino que solamente un grupo de ellos pudo hacer cumplir el propósito de Dios. No todos. Lo que Dios quería no se logró. En el versículo 11 dice así. Dijo pues, hablando del pueblo de Israel, ¿han tropezado los de Israel
para que cayeran en ninguna manera. Pero por la transgresión de ellos vino la salvación ¿a quiénes? A los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? ¿Quiénes son los gentiles? Los que no son del pueblo de Israel. Los que no son judíos. ¿Hay algún judío acá? ¿Algún israelita? Entonces todos somos gentiles. Aunque en la antigüedad la palabra gentil era una palabra con desprecio. El judío, cuando se refería a los gentiles, lo hacía en forma despectiva. Porque ellos se consideraban personas elegidas por Dios. Por lo tanto, ellos eran escogidos de Dios. Y como escogidos de Dios, ellos eran especiales. Entonces, cuando miraban a los que no eran escogidos de Dios, a las otras naciones, ¿cómo lo hacían? Con desprecio. Despreciaban a los otros. Porque los otros no habían sido llamados como nación, como ellos. Dice luego, su transgresión vino a ser la salvación a los gentiles. Cuando no cumplieron el propósito de Dios, Dios tenía que cumplir su propósito de una u otra manera. ¿Y a quién llamó? A los gentiles. O sea, a las naciones circundantes, a los que no eran judíos, a los que eran despreciados por los judíos. Dios les dio el mensaje a ellos. ¿Por medio de quién? De Pablo. Dice que lo hizo para provocarles celos a los mismos israelitas para que volvieran atrás y volvieran a Dios. Y ahora el apóstol Pablo nos llama a nosotros. Escuchen lo que dice. Ahora ya no le habla al pueblo judío, ni nos está aclarando de que el pueblo judío no fue todo destruido ni despreciado, sino que hoy en día hay judíos israelitas que aceptaron el mensaje, aceptaron a Cristo, y son personas que en algún momento Dios va a venir por ellos. Pero ahora en el versículo 13, el apóstol nos habla a nosotros, y dice así: porque a ustedes les hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. ¿Cuál era el propósito entonces de Pablo? Darle el mensaje a ¿quiénes? A los no judíos. A los no judíos. Delante hablaban de propósitos. Todos tenemos un propósito. Nadie viene aquí a la tierra, nace y anda todo el día con la mano en los bolsillos. No tengo que hacer, no sé qué hacer. No tengo un propósito. Que no lo haya descubierto, otra cosa. Pero todos tenemos un propósito. El propósito, a lo mejor la mamá y papá de Pablo no sabían cuál era el propósito, pero Pablo descubrió su propósito. Y era entregar el mensaje a los judíos, o sea, a los gentiles. Mensaje que no todos estaban dispuestos a hacer. Porque los gentiles sabían el desprecio que sentían los judíos hacia ellos. Y Pablo era judío. Dice, versículo 14, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvo a alguno de ellos. El propósito de Pablo era que volviera a su pueblo a las viejas raíces, volver a Dios, tener un reencuentro con Él. Y el versículo 15 dice, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida entre los muertos? Cuando habla Pablo de la exclusión, de haberlos sacado, y después de vida entre los muertos, se entiende, por ejemplo, cuando Jesús invita a un joven y le dice, sígueme. Dice que Jesús miró a este joven y lo atrajo. Sintió cariño por él. Pero este joven, cuando Jesús le hizo el llamado, este joven se le acerca a Jesús y le dice, Señor, pero permíteme enterrar a mi padre y te sigo. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús ahí?
Deja que los muertos. Deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿Ustedes entienden esa frase? Cuando el apóstol Pablo está hablando en el versículo 15, dice, ¿qué será su admisión sino vida entre los muertos? Está hablando de la muerte espiritual. Y Jesús, cuando le dijo a este joven, deja que los muertos entierren a sus muertos, está diciendo de personas que no creen en Dios, que están muertas para Dios, aunque estén vivas. Pero como no les sirven para ellos, no están cumpliendo el propósito de Dios. Están muertos espiritualmente. Y Pablo está diciendo lo mismo. Hay muchos judíos muertos espirituales. Y yo a ellos quiero rescatarlos. Versículo 16. Y aquí el apóstol empieza a hacer una ilustración. Dice en el versículo 16, si las primicias son santas, las primicias eran los primeros frutos. También lo es la masa restante, la mezcla. Si la raíz es santa al pueblo de Israel, también son las ramas. Versículo 17. Pues si alguna de las ramas fueron desgajadas y tú siendo olivo silvestre has sido injertado en su lugar y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. ¿Qué está diciendo Pablo? Aquí toma él una ilustración. Yo hace años atrás estuve trabajando en la Laguna Careno, si usted la conoce, cuando era laguna. Y había una loma muy bonita, verde, llena de árboles, pero ¿saben qué me llamaba la atención? Había un árbol que tenía dos colores. Y yo de lejos lo miraba, pero como estaba trabajando no podía. Y yo de lejos miraba el árbol y decía, ¿por qué tiene dos colores? Verde y morado, sus hojas. Y yo, para mi explicación, me di una respuesta, dije, debe estar un tronco detrás del otro. Entonces se ve la mitad verde y la otra mitad morada. Pero en un momento me tocó ir y ver, y era un solo tronco, y que tenía dos ramajes distintos, y tenía ciruelas verdes y ciruelas moradas. Y yo no lo había visto. Y quedé así, y ahí un compañero me explicó, no, eso le hicieron un injerto. Injertaron otro ciruelo en ese ciruelo, y los dos daban ciruelos. Pero la pregunta mía es, si el árbol es de las ciruelas moradas, y injertaron un árbol de ciruelas verdes, ¿por qué el árbol no hace que la rama que fue injertada diera ciruelas moradas también? No lo hizo. Y si hubiese sido al contrario, hubiese sido un árbol, un ciruelo verde, que le injertaran ciruelas moradas y que las ciruelas tendrían que ser verdes, porque el árbol, la raíz, es del árbol de ciruelas verdes. Y no, cada uno da su fruto. Y aquí el apóstol está diciendo, si tú, siendo de un olivo silvestre, que nadie cuidó, te desgajaron de ahí y te injertaron en el olivo cultivado, donde ya habían sacado otras ramas que no servían, pueblo de Israel. Y fuiste tú injertado en su lugar. Entenderás que no eres tú que sustenta la rama o el árbol, sino que la raíz. Estuve estudiando un poco eso hace tiempo atrás. Y en el oriente hay dos tipos de olivos, dos tipos de árboles de olivo. ¿Han escuchado del Monte de los Olivos? ¿Donde iba a orar Jesús? Hay un olivo que en el oriente crece en los montes. Nadie lo cuida, nadie lo poda, nadie lo riega, nadie le saca los frutos. Se crió solo. Y ese es el olivo silvestre. Hace tiempo atrás me tocó trabajar cerca de Ramón Cruz, por Macul.
Y en ese tiempo estaba trabajando yo haciendo telefonía. Y me puse la escala en un árbol y estaba lleno de frutos. Y me di cuenta que eran aceitunas verdes. Y yo arriba de la escala, con el cable aquí, miraba y adhieren. Me dieron ganas de comer aceitunas. Buena idea, dice usted, ¿no? Buena idea. Me acuerdo y se me amarga la boca, ¿no? Saqué una y la limpié bien, la ropa de trabajo. Y solo la masqué, ni siquiera le saqué el pedazo, la masqué. Y el amargo, si el ajenjo es amargo, yo creo que esto es peor. Ese era un olivo silvestre. Nadie lo cuidaba. Nadie lo regaba. O sea, la gente lo regaba, pero nadie lo podaba. Tampoco el fruto se perdía, porque tiene un proceso. En cambio, el olivo cultivado, donde había hectáreas de olivos cultivados en Israel, ese olivo, ¿cierto? Sacaban el fruto, lo trabajaban, y el fruto era exquisito. Y sacaban el aceite. Una cosa muy preciada que hay allá. Y ahora nos están diciendo aquí, ¿qué pasaría si yo tomo una rama de un olivo silvestre y lo pongo en un árbol de olivo cultivado? ¿Qué pasaría con sus frutos? ¿Se volvería comestible? ¿Cambió de color la ciruela verde en el árbol injertado? ¿Ustedes creen que cambiará de sabor un olivo silvestre injertado en un olivo cultivado? Se mantiene. ¿Y saben cuál es la más grande maravilla que Dios hace? Miren, en el versículo 17, pues si alguna de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, amargo, has sido injertado en su lugar y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. Versículo 18 dice, no te jactes contra las ramas que fueron desgajadas por ti. Y si te jactas, sabes que no sustentas tú a la rama, sino que la raíz te sustenta a ti. Aquí pasa un milagro. Ustedes pueden injertar un naranjo en un limón. Pueden injertar un limón en un naranjo. Y los limones no serán dulces, seguirán siendo ácidos. Y si es al revés, la naranja seguirá siendo dulce a pesar de que está siendo alimentada por un árbol que es ácido. Si ustedes injertan un olivo cultivado en un olivo silvestre, va a pasar exactamente lo mismo. Mantienen su sabor, mantienen su esencia, no la pierden a pesar de estar injertado en otro árbol. El milagro que hace Dios aquí cuando está mostrando por medio de Pablo esta ilustración es que nosotros, siendo gentiles, al ser injertados en el pueblo de Dios, dice que llegamos a ser buenos. ¿Se consideran buenos ustedes? Dice la Biblia que no hay justo ni aún uno. Pero este milagro pasa cuando uno conoce a Dios. El sabor del fruto que damos nosotros ahora es dulce, no amargo. O sea, llevamos esperanza, alegría a otras personas. Tratamos de ver a otras personas, ¿cierto? De ayudarlas en lo que podamos ayudar. Y le damos una esperanza de vida eterna. Lo que no hace una persona que no conoce a Dios, que no tiene a Dios, o que está lejos de Dios. Ese es el milagro. Cuando una persona acepta a Dios, no importa de dónde venga,
si es chino, si es japonés, si es francés, si es italiano, si es árabe, si es pakistaní, y es injertado en el pueblo de Dios, esta persona cambia de mentalidad. Y eso es la ilustración que está dando Pablo en este libro. Pero siempre dice, no te jactes contra las ramas que fueron desgajadas para que tú fueses injertado. Versículo 19 dice, pues a las ramas dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por la incredulidad del pueblo de Israel, fueron desgajados, pero por tu fe fuiste injertado. No seas soberbio, sino con temor agradecer a Dios por habernos llamado. ¿No te dije? Muchos son los llamados, pocos los escogidos. Dice en el versículo 21, mire lo que dice. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, tampoco a ti te perdonará si fallas. Versículo 22 dice, mira pues la bondad y la severidad de Dios, dos características de Dios. Todo el mundo dice, Dios es amor, Dios es amor, Dios es amor. Y creen que porque Dios es amor, Dios va a tener que soportar a veces mi carácter. No, Dios no va a soportar mi carácter. No porque sea amor. El versículo 22 dice, mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo. Si permaneces en esa bondad, pues de otra manera, también tú serás cortado y serás vuelto a ser injertado en el árbol silvestre. Si aún ellos no permanecieron en incredulidad, serán injertados nuevamente. O sea, un judío puede ser salvo si reconoce a Dios como su Dios. Él puede ser, a pesar de haber sido una nación, ¿cierto? Se le quitó el propósito y se lo dieron a otro. Él puede también ser parte de la nación de Dios. Dice acá, 24. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre y contra naturaleza fuiste injertado en el olivo bueno, cultivado, ¿cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertadas en su propio árbol? Porque no quiero, hermanos, que ignoren este misterio, para que no sean arrogantes en cuanto a ustedes mismos. ¿Qué ha acontecido a Israel? Por la arrogancia de Israel, por mirar en menos a otras personas, por creer superiores a otros, ellos fueron sacados, no cumplieron el propósito. Dice luego, arrogantes en cuanto a ustedes mismos, eso le pasó al pueblo de Israel. Se endureció su corazón, en parte. Cuando habla de esto, está diciendo que nosotros no debemos jactarnos, no debemos que estemos aquí, que seamos llamados por Dios, no nos permite, ¿cierto?, ser o mirarnos como mejores. En el capítulo 12 de Romanos, versículo 3, dice, lo último que le voy a leer, dice, digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre nosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. No podemos tener un concepto más alto que el que debo tener. Es como cuando dice alguien, yo sé de dónde vengo. Yo sé de dónde vengo. No puedo medir más de lo que mido, porque sé de dónde vengo. Hay personas que
Yo una vez vi a una persona que vivíamos juntos en la misma pobreza, y porque en un momento a otro tuvo a lo mejor un golpe de suerte y tuvo un auto, ya después a mí no me pescó. Eso es no mirar con cordura, no mirarse a uno mismo con cordura. Es como mirar con desprecio a los demás. El versículo 3 está diciendo, es muy claro, al decir que no debemos tener más alto concepto que el que debemos tener de nosotros mismos, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Espero que el mensaje de Pablo, que me llamó mucho la atención, peleando por su pueblo para que pensemos que ellos también pueden ser salvos. El hecho que el mensaje se le haya entregado a los gentiles para entregarlo al mundo no significa que no se va a salvar ningún judío, sí, se lo van a salvar. Ellos son el pueblo escogido. Y hoy en día hay una iglesia adventista judía, ¿no? Bueno, más de una. Y van solo judíos. Y son adventistas. Y son solo judíos. Y todos sus rituales que hacían en la antigüedad, ellos los hacen en la iglesia. Entonces, Dios no desprecia a la gente. Y si en algún momento nos alejamos, Dios pacientemente nos espera. ¿Ya? Nos espera. Para ser injertados nuevamente en el olivo cultivado. Que Dios le bendiga. Amén. Agradecemos ¿cierto? Al hermano Manu y a Dios por traernos este mensaje el día de hoy. Y para ir terminando el culto lo haremos entonando el himno 303. Así que una vez que sea proyectado, lo único que se puedan poner de pie. ¿Alguien que nos pueda ayudar en el audio, por favor? Himno 303.
Dios y Padre, damos gracias porque nos das una esperanza de que aún tú nos esperas para ir a ti. Amén. No todo está perdido, Dios eterno, y eso te lo agradecemos. Gracias por darnos, Señora, este momento de alegría, de saber que eres un Dios misericordioso. Amén. Aunque eres severo, Dios eterno, muestras tu misericordia antes que tu severidad. Pedimos que en este momento todos y cada uno de nosotros podamos tomar una decisión de ser injertados en el olivo, Señor, cultivado, para ser parte de este pueblo que tú te llevarás a los cielos. Pedimos que nos acompañes de regreso a nuestros hogares, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y vamos saliendo en orden, iniciando por acá, por favor. Por acá. Bienvenido. Feliz sábado. Feliz sábado. Feliz sábado. Feliz sábado, hermanito. En